¿Estás buscando el próximo RPG que va a dominar el 2026? Deja de buscar. El lanzamiento global de Star Savior ya tiene fecha oficial, y si no estás preparado desde el primer minuto, vas a desperdiciar la mejor oportunidad de progresión que ha dado un gacha en años. Hola, ¿qué tal aventureros? Soy Coscu y hoy te traigo la guía básica de Star Savior. El próximo 19 de marzo el juego llega a todo el mundo, y ojo, porque viene con el parche más actualizado de Corea, incluyendo la colaboración con Counter-Strike desde el día 1. Aquí te enseño un poco qué es lo que viene siendo la guía principal y para no tirar por si recursos a la basura. Quédate porque empezamos ya. Se ve que se necesita todos estos ítems para poder subir de nivel, es decir, bastantes, que vamos a ir obteniendo. Un máximo de nivel 10, entiendo, ¿no? A ver. Después tendremos que subir de categoría, que se hará con todo esto. Es decir, va a llegar un límite que vas a poder subir, pero luego para subir otra vez de categoría del 3 al 4 vas a necesitar otros ítems, que son estos tres. O sea, lo que significa farmear, vamos, que por eso se habían quejado mucho. Porque es un juego que te va a tocar farmear bastante. Vale, vamos a ver si nos dice algo. A ver, ¿podemos subirle? Perfecto, subimos a nivel 2. Podemos subir al nivel 3 y demás. Vamos a ver qué más podemos tocar por aquí. Las habilidades. Vale, podemos subir a nivel 4, nivel 2. Esto vamos a ir mejorándolos también con dos tipos de ítems. 3, hasta 3. Hasta el nivel 10 que necesitaremos otro ítem dorado. Estos se consiguen haciendo las misiones diarias. Bueno, misiones de los capítulos que vamos a ir haciendo. Vale, a ver, ¿me dices de subir alguno o qué? Este es el que más me gusta, la verdad. Pero claro, lo malo es la tasa de... no sé el número. O el daño crítico, imagino. Pero la tasa de enfriamiento es altísima. Es decir, mejorar esta me va a doler un montón. Mira, en este caso necesitamos esto, este ítem, pero necesitamos 8. Tenemos 30, perdón, se necesita 8. Subimos. Subimos al nivel 3, también vamos a subirle. Bueno, vamos a ver, a subir un poco más. ¿Qué más tenemos? Esto también dice que lo debemos mejorar. Igual, pero es que es gastando ítems que todavía simplemente os estoy mostrando. Ahora os diré exactamente si merece la pena. Bueno, en este caso es que es un SSR. Merece la pena. Pero no os he dado la tier list, que es lo que nos interesa. Porque el juego en sí sale este 19 y va a tener de una colaboración, como es de los mismos creadores, de Counter-Strike. Va a tener colaboración de Counter-Strike porque son los mismos creadores. Que no sé si muchos conoceréis el juego, pues va a ir de lo mismo. Dicen que no va a cambiar mucho. La base del juego va a seguir siendo la misma. Esperábamos cambios porque las valoraciones en Asia, tanto en Japón como, ¿cómo se diría? Como en Corea, son muy bajas. Es decir, está muy bajo por el tema del... Primero, dicen que el reroll no va a haber un modo invitado. Bloquear. Bueno, no tienen en su caso un modo invitado. Esperemos que para la global sí cambien esto. Porque si no, sí puede afectar. Porque no va a poder hacerse reroll. Sino que, bueno, vas a poder hacer reroll, pero creando muchas cuentas. Vale, aquí tenemos observación. Esto sería como donde vamos a tener a los mejores personajes. Es una rotísima. SSR. Bueno, aquí serían como los gachas, ¿no? ¿Tenemos para tirar? Como vemos, hay muchos que cuestan distinto tiro de uso, ¿no? No va a ser lo mismo. Ya sabremos que los que piden pagar monedas, pues pagar dinero real, eso van a ser los mejores. Esta sería la tienda, que es en la que compras o pagas. Que mirar, si os fijáis, va a salir en euros ya directamente. Todavía no está el idioma en español ni nada ni en inglés, pero la moneda ya te sale en euros, por si acaso. Mira, 5,99 euros. A ver, lo más barato va a ser 2 euros y el más caro va a ser 105, así que... ¡buah! Esto de aquí sería el gremio, que bueno, en este caso necesitamos avanzar en el sector 215 del capítulo, y el de aquí va a ser como una sede central, que también es otra... No tiene que ver nada con el gremio. Tenemos aquí el Salvador, que me imagino que será un estilo... Por ejemplo, si cogemos a esta, vamos aquí. Podemos equipar, también vamos a tener ítems, ¿no? Ítems específicos para equipar. Buah, esto también va a influir muchísimo, ¿eh? Aumenta mucho el ataque, los porcentajes. ¡Qué guapo! Nada, pero... Hola, para específicos bosses vas a poder... claro, vas a equiparte algunos necesarios, otros no. Y luego hay algunos que son complementarios, ¿no? Que complementan, van perfectamente con el personaje. Te sale como una estela y todo. ¿Tenemos unos otros ítems? Vamos a ver. Creo que no hemos sacado. Bueno, en la global sí que van a dar muchas cosillas, así que en la global sí que hay que estar atentos. Porque es el día 19. Y ahí nos van a dar un montón de cosas porque el servidor va a ser... Uy, bueno, he vuelto a subir. Seguimos subiendo. Nivel 5, dejamos el nivel 5, a ver. Aunque pide más subir todavía. Lo que decía, porque la global vamos a tener que... Vale, esto sería como para mejorar el personaje, ¿no? Entiendo. De este modo sería como para ver al personaje y mejorarlo.
¿Qué más tenemos aquí? Este sería, a ver, gestión... ayudante. ¿Este qué sería? De gestión de nuestras cartas. De las memorias, pienso que es esto, ¿eh? Esto tiene que ser las memorias. También podemos subir de nivel a memorias. Que aquí también tiraremos por memorias, yo creo, ¿eh? Sí, serían como estilo memorias. Y se pueden ir subiendo el nivel. Aunque como digo, SR no me parece que sean buenas memorias de... bueno, el SR puede ser más o menos asequible. Este sería el último modo. Que sería como el modo arena. Que activaríamos en el 1.5. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Me digas que esto todo es... Bueno, estos son lo que está en progreso. ¿Cómo decirlo? Eventos, ¿no? Estos serían los eventos que tenemos activados, que estamos en progreso, que podemos ir haciendo. Son todos estos de aquí. Vamos a ver qué más tenemos aquí en este tipo de eventos. Esto ya no serían eventos, estos serían novedades de los novedades de los gachas. Tenemos también dos. Esto será para memorias, me imagino, sí o sí. El primero es para obtener al personaje. Este es para obtener memoria, que también será buena, SSR. Y esto es lo que nos van dando gratis por entrar, nada más. Vale, vale. Pues ya veis, no tiene nada más. Bueno, sí, nos queda mirar esto de aquí. Historia. Bueno, modo bosses, ¿no? Que es como un modo corredor, por así decirlo. Modo corredor en el que vamos a ir por cada... Es decir, tenemos que ir avanzando en cada nivel de esto de historia. Esto está enfocado en ella. Y aquí tenemos cada uno de cada personaje. Este sería el modo... Bueno, no sería modo historia, pero bueno. La campaña, ¿no? Modo campaña es este de aquí. Que estamos en el sector 1-2. No hemos avanzado nada. Capítulo 1-3. Vamos a ver si avanzamos. Podemos... Ah, bueno, se supone que está todo bien, ¿no? Vamos a que lo haga automáticamente. Tenemos para atacar el back, el front, el back. Y nuestra carta como break skill. Es que muchas cosas en inglés también. Y vamos a explicaros cómo es el modo de lucha, ¿no? Ya que estamos. Y nos quedaba el último modo que es como viaje de rescate. Y de ahí ya pasamos a ver a los... ¿Cómo decirlo? La tier list, por así decirlo. El modo de lucha es igual que algún que otro juego que hemos traído, en el que vamos a ir por turnos. Vas a seleccionar tú el daño que quieras hacer a qué. Esto se ve que es en una ronda. Tenemos... Esta me gusta utilizar la ulti. Mira, atentos, qué guapo, cómo se ve. Y tienen animaciones muy bonitas, mira. Creo que destruimos a todo y tiene ataque global. Vale, mira, este voy a utilizar grilletes. Ah, mira, ella es como una sanadora. Vamos a darle a esta. Ah, burst. Ah, no, el burst luego lo activamos. Igual que muchos juegos que hemos visto, vamos a tener buffers, debuffers, personajes de este estilo. El burst es la probabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un 72, un 81. El principal tiene un 81, nuestro primer SCR. Vamos a utilizar el ulti. Mira, este hace daño. A ver, ¿qué hace? Lo bajamos, ¿no? Le bajó. Wow. Ella está al 90% para utilizar su burst. Su burst ya sabéis lo que significa, ¿no? Que lo destruye. Bueno, que aumenta más el daño. Es mi counter, ¿no? Weak counter pone. Incluso vamos a tener que estar pendiente del... Como en muchos juegos, el tipo de tu personaje puede afectar más a unas personas que a otras. Bueno, a unos monstruos o a otros. Todos estos ítems, como hemos visto, son importantes para poder avanzar en la trama del juego. Bien, como consejos, ¿no? Lo que van a decir es que prioricemos el reroll, porque sí o sí va a importar muchísimo el SSR, que va a ser el principal, que vais a tener que utilizarlo, porque os va a llevar meses de frustración el no poder conseguir un buen SSR. Así que a lo mejor os cuesta de unos 10 a 15 minutos hasta conseguir uno bueno. Que espero daros unos buenos consejos. Y que ya os digo que no va a cambiar mucho tampoco. Bueno, voy a utilizar esto, pero es solo curación, pero es un poco tonto, la verdad, en esta batalla. El Stellar Chief, para muchos, es el sistema de progresión principal, que sería este. No lo ignoremos, al final de cada partida, en el modo Journey, por así decirlo, obtendrás estos archivos. Asegúrate de equiparlos siempre, ya que son el motor de la potencia estadística de tus Warriors. También tenemos un sistema Starlink, que es usar la sincronización de niveles. Esto permite que personajes que no usas constantemente alcancen niveles altos sin necesidad de gastar recursos de mejoras individuales. Es vital para la eficiencia a largo plazo. Vamos a atacarle con la básica. Mira, creo que esto es un counter. Con ella lo terminamos, yo creo, ¿no? Los gachas pueden ser agresivos con las ofertas constantes. No sientas la necesidad de comprar cada pack de principiante que aparezca tras ganar una batalla. Guarda tu moneda premium para los banners de personajes que realmente encajen en tu equipo. Al ser un juego fuerte de componente PvP, jugador contra jugador,
el meta suele moverse rápido. No te obsesiones con tener el mejor desde el día 1. Disfruta la historia y el estilo visual, que es uno de los puntos fuertes del estudio, como estamos viendo. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Veis? Es decir, se ve en el estudio visual, se lo han currado. Pero claro, vamos a querer todos siempre el modo arena, ¿no? Ser los mejores. A ver. Ah, bueno, era resistente, pone, ¿no? No le vamos a hacer nada a este boss. A ver. Esta sí le baja, es débil, pone que es débil. Le vamos a hacer muchísimo daño. Ah, pues no, tampoco le baja mucho. Ahora resulta que esta le baja más. Y tenemos, en vez del SSR. No, tampoco le baja mucho. Vamos a hacerle el daño mínimo. Ataque básico. Ah, ataca 2 veces, ¿eh? Bien, tenemos, creo que ataca. Para el burst todavía nos queda 90%, 90%. Pero no vamos a tener activo estos dos últimos. Mira, este es su counter. Creo que lo hemos paralizado. Creo que no atacan, ¿no? Mira, han pasado, no pueden atacar. Están resistiendo, a ver. Y ahora sí. Y ya teníamos nuestro burst, creo, para activarlo. Ey, se escucha y todo como cae la vara. Bien, ¿qué nos dice? A ver, bueno, esto va a ser lo mismo, por si acaso. Según han dicho todas las informaciones que hay hasta el momento, no van a cambiar mucho. Esperábamos grandes cambios, porque como digo, en Asia ha sido muy bajo las puntuaciones que han tenido. Y se esperaba un gran cambio en el juego, regalando más gachas y menos dedicarle menos tiempo. Pero por lo entendido dicen que no, que va a seguir igual. Se arriesgan a sacarlo tal cual. Vamos aquí, que esta sería como la sala principal, ¿no? Lo que dije, como un estilo... Vale, vamos a... Bien, aumentamos de nivel 2. No. Vale, vamos a ver qué es exactamente esto. Bueno, esto sería como la oficina ejecutiva del presidente. Dice el líder del grupo de la sede central. El efecto de la instalación es diferente de la instalación. Estos serían los materiales que necesitamos para ir mejorándolos. Joder, pues claro que se han quejado mucho. Va a tocar farmear, va a ser un juego de farmear muchísimo. Porque estáis viendo que hasta para poder mejorar recursos, que serán en este caso, vamos a necesitar ítems todo el rato, ¿eh? Va a ser un sin parar. Me recuerda mucho al... ¿Cómo se llama este? A un juego que salió hace poco que a mucha gente le gustó, pero también tuvo como puntuación negativa. El Time Manning, creo que era. Time Manning Squad. Me gustó muchísimo porque es de este estilo de juego. Pero claro, lo que no gustó a la gente es que tienes que farmear. Tienes que volver a repetir episodios para mejorar a tus aliados y demás. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las órbitas, pociones y materiales especiales y raros. Y van a costar monedas. La investigación depende de ello. Es decir, es para poder avanzar en la investigación. Y el tiempo de cada batalla es de 3 desafíos. No te olvides. Este va a ser calle. Dice el uso mejorado por parte del rescatador. Vamos a ver. Sí, vamos a arriesgarnos con una. Es decir, vamos a tener calle, encuesta del sitio y exploración de ruinas, el último. Cada uno de estos tendremos que pelear y nos regalarán ítems específicos. Vale, estos son resistentes. Y son 2 niveles, por si acaso. Como veis aquí arriba, pone 1/2. Nos bajamos al del medio. Uy, no, espérate, me bajo a este, al del tirador, que este tiene que atacar a más. Nos lo bajamos de una. Este también se va fuera. Y este nos lo bajamos también. Ah, no, no, no. Algunos son SR y otros de gama más baja, por si acaso. Ah, mira, esta está durísima, ¿eh? Guau, este es el tocho. Vamos a ver. A este... Guay, empieza atacando. Este es de los típicos. Habrá personajes nuestros también que tienen el primer daño. Como digo, explorar el juego lleva muchísimo tiempo. Con todo creo que subiré otro vídeo más. Este era como un poco mostrándoos como una pequeña guía. Buah, no le hacemos nada. Dime que te lo bajas, ¿eh? Vamos a utilizar la ulti con él. No, y es que parece que se defiende y todo, ¿eh? Increíble. Yo creo que se mueve, atentos, atentos, ¿eh? Cuando ataque a alguien, la siguiente le hacemos que no nos ataque. Que parece que se defiende, increíble. Vamos a utilizar este.
Y atacamos. A ver. Ella es muy anime, ¿no? Me gusta, muy anime. Mira, de un ataco. Vale, va a ser resistente, pero no va a tocar utilizarla. Ah, pero mira, siendo resistente hemos bajado un huevo. Vale, ¿cuánto nos falta para el burst? Nos queda todavía, ¿no? Tenemos 89. Ella tiene el burst. Activamos. Va a hacer más daño. Bien, se activó. Vamos a curar a todos. Vale, subimos la vida creo que a todos, ¿no? Estamos a tope. Este no sé qué ataque hará, a ver. Este como que le... A ver, vamos a darle. Es un buffer, ¿no? Creo que es un buffer. O no, curación. No lo vi muy bien. Vale, creo que sí le estamos haciendo más daño. Ahora después de este nos ataca él. No, no le hemos podido hacer nada. Ah, mira, sí le hemos paralizado. Es buenísimo, ¿eh? Aunque no ataca la primera. Mierda, espérate, teníamos aquí... Ahí ya. Vamos a utilizar a nuestra ayuda. Ay, qué buena, chaval. Como habéis visto, ya es como nuestro soporte de ayuda que la tenemos de... como de guía. Aparecía aquí a la derecha. Ya os digo, el juego muy bonito, muy entretenido, pero claro, para el tema de la arena sí que vamos a necesitar saber bien. Bien, aquí hemos conseguido avanzar, ¿no? El siguiente. Ah, por cada capítulo creo que es que vamos a ir desbloqueando, chaval. Pero podemos avanzar al siguiente, que sería este, ¿no? El tercero. Tenemos hasta tres usos. Este sería el primero, segundo y tercero. Como vemos, aquí te nos van dando los ítems que puedes ir consiguiendo en cada este. Y tienes hasta 3 oportunidades por día. Sí, se recarga es decir, cada día. Y para ir avanzando también necesitas ir subiendo de nivel de los capítulos. Y nos quedaba el último modo. Y ya con eso se acabamos, porque ya se queda un vídeo bastante largo, ¿no? Mirad, pone más... Lo que decían, ¿no? Lo que os comentaba, que no... Sí, sí, me da igual. Vamos aquí a conseguir los premios. Mira, nos hemos conseguido ítems. Pero claro, van a ser 30. Luego nos van a pedir un montón para un montón de cosas. Lo que no sé si vamos a poder... Yo voy a poder reutilizar esta cuenta. Eso es lo que no me queda claro, porque desde aquí he visto que sí se puede reutilizar el idioma. Si vamos aquí al idioma, aquí sí nos deja poner tanto en coreano como en japonés. Entonces no sé si luego nos va a poder dejar también cambiar los servidores y demás. Como siempre, ya sabéis, este tipo de juegos nos regala un montón de ítems al principio, pero hay que saber guardarlos, economizarlos, porque vamos a tener que utilizarlos para mejorar. Primero, siempre vuestro equipo base, que va a ser primero el SSR, no subirlo del todo, sino que irlo aumentando progresivamente entre todos. Es decir, no me sirve de nada mejorar a una si luego, por ejemplo, no tengo a nadie que haga daño, o en mi caso, por ejemplo, tengo daño, pero a lo mejor no tengo mucha defensa. Necesitaría una de curación. Vale, estos serían los ítems que nos quedan. Mira, dice, vamos a utilizar. Venga, vamos a utilizar gachas ahora que estamos aquí. Vamos a utilizar 10. No sé si esta carta se utiliza en alguna otra parte. Vamos a ver para que veáis cómo son los gachas. Vamos a movernos. Si me toca uno dorado va a ser la leche. A ver. Dime, mira, sale uno dorado, pero no sé si será uno dorado nuestro. Vale, memoria. Creo que es. Tenemos dorado, tenemos un SSR, no me lo creo. Ah, pues mira, nos ha tocado uno bueno, yo creo. A ver, memoria nos ha tocado. Ya, tenemos 1, 2, 3. Bueno, nos han salido 3 buenos, ¿eh? 4 SSRs y un SSR. Vale, perfecto. Sí, me quedo con... Bueno, bueno, tengo 16 más, pero ahora sí hemos formado un buen equipo, yo creo. Vamos a ver qué daño nos hacemos. Buah, hay un montón de... Para hacer un montón de historias, ¿eh? Mira, aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Todo el rato será pelear, me imagino. Si selecciono esto, sí, tenemos que gastar un ticket. Tenemos 3 y tienes que ir haciendo misiones, peleas, todo el rato. Aquí es lo que nos guste, ataque, inteligencia. No sé qué opinas del juego. Si tú crees que no va a ser lo que yo he pensado, bueno, lo que hemos visto ahora mismo y lo que yo he ido diciendo. O tú crees que va a ser el juego del mes o del año. Porque lo va a tener difícil, porque hay un juego que salió antes, en enero, Ark Knights, y la verdad tiene bastante que llenar. Como digo, le veo a nivel, ¿eh? Yo sí le veo pelea al Ark Knights. La cosa es saber cómo lo recibe aquí Occidente. Porque Asia no lo recibió muy bien, las dos regiones.